Estamos con el doctor Raimundo Padilla de la Universidad de Colima con el tema vulnerabilidad y su complejidad analítica disciplinar. ¿Ya me escuchan? Sí, lo escuchamos. ¿Sí? ¿Se ve la pantalla también? Sí, Así es. perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Quiero agradecer principalmente a Néstor Corona, y a todo el equipo del Colegio de Michoacán por hacer posible este simposio interdisciplinario, multidisciplinario, transdisciplinario, según he podido constatar durante esta mañana. Me parece muy interesante siempre esta posibilidad de escuchar a otros colegas, sí, de ver qué se está haciendo. Entonces, yo quiero aprovechar esta ocasión para hablar un poco sobre la vulnerabilidad, pero digamos más cercana hacia un enfoque vinculado con las humanidades y con las ciencias sociales, en particular con la antropología. Como bien ya lo han mencionado el día de hoy, nuestra colega Nacheli Ruiz y hace unos momentos la doctora Rocío, pues no existe como tal un consenso acerca del significado de estos conceptos que estamos trabajando. Sin embargo, existen muchas formas de mirar parte de la realidad a través de la conceptualización. Entonces, así desde la biología, desde la antropología, desde la historia, desde la economía, podemos encontrar diferentes definiciones de la vulnerabilidad. Hace unos años, hace como 3 años, una colega, Lourdes Romo de Baja California, nos mostraba una ponencia donde ellos habían analizado 600 artículos acerca de la vulnerabilidad. No significa que 559 artículos estuvieran mal y solamente uno bien, sino que cada uno de los investigadores construyó un modelo que le parecía adecuado para identificar los elementos que estaban buscando en el fragmento de la realidad que ellos decidieron estudiar. Entonces, los geógrafos, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX, han realizado varias propuestas acerca de los distintos modelos del riesgo, de los desastres y también de la vulnerabilidad. Desde Gilbert White con esta fórmula que ya nos mencionaba la doctora Rocío sobre el riesgo es igual a amenaza por vulnerabilidad. Bueno, pues podemos estar en desacuerdo si tenemos un enfoque disciplinario distinto. ¿Por qué? Porque en las humanidades pues no trabajamos con fórmulas que tienden a ser un enfoque tan cuantitativo, sino que buscamos otro tipo de elementos en esta conceptualización que denominamos de manera sintética como vulnerabilidad. Entonces, en esta otra perspectiva, digamos más alternativa, más cercana a un enfoque de las ciencias sociales, de las humanidades, vemos que no existe vulnerabilidad sin una amenaza, ¿sí? Y como amenaza se pueden entender muchísimos fenómenos naturales cuando rebasan cierto umbral de tolerancia para un grupo social, de tal manera que una simple tormenta puede convertirse en una amenaza cuando se está expuesto, como ya se mencionó, este concepto de exposición es clave, ¿sí? Cuando se es susceptible también a este tipo de tormentas, si tiene granizos, si tiene descargas eléctricas, pero mientras eso no suceda, pues simplemente hablamos de una manifestación natural. Entonces, pocas veces somos conscientes también de la cantidad de amenazas con las que convivimos, ¿no? Antes del COVID ni siquiera éramos conscientes de que una epidemia podría ser tan peligrosa y poner en esta condición a toda la humanidad. Entonces, ahora se agregó esta amenaza del COVID a nuestro catálogo de posibles amenazas con las que convivimos de manera frecuente. Entonces, en ese sentido, la vulnerabilidad es un concepto que es incluyente, es integral y que no excluye otros enfoques y otras disciplinas, ¿no? Hay varias propuestas sobre qué reduce la vulnerabilidad y cómo se enfrenta la vulnerabilidad, ¿no? Y podemos encontrar diferentes rutas dependiendo del enfoque disciplinario de cada quien, ¿no? A través del capital cultural, a través del fortalecimiento de políticas públicas, a través de redes colaborativas, incluso de certidumbre, sobre todo de prevención desde un enfoque de la gestión integral de riesgos y desastres. El asunto es que reducir la exposición a ciertas amenazas de manera determinante disminuye la vulnerabilidad, ¿sí? Es una condición. Si tú retiras a la población de la amenaza a la cual están expuestos, pues evidentemente vas a reducir la vulnerabilidad ante esa amenaza. Sin embargo, puedes acercarlos a otras amenazas con las que conviven en el contexto. La ONU, de manera muy sintética, ha tratado de resolver este problema con una propuesta general
para toda la humanidad a través de estos 17 objetivos del desarrollo sostenible, que son, como lo mencioné hace un rato, rutas a través de las cuales se puede enfrentar la condición de vulnerabilidad. Entonces, con un enfoque más histórico que ahora voy a tratar de exponer de manera muy breve en estos 15 minutos que tenemos disponibles, bueno, vemos que desde un enfoque más histórico se entiende la vulnerabilidad como una condición crónica e intrínseca muy notable en algunas sociedades y que su composición es diferencial, es decir, que hay distintos elementos que la constituyen y que a lo largo de varias investigaciones y varios productos que han sido publicados y que pueden consultar ustedes a través de Internet, pues hemos tratado de mostrar esas particularidades diferenciales de la vulnerabilidad en distintos contextos históricos, mostrando, por ejemplo, que una vulnerabilidad puede presentarse antes de la presencia de un fenómeno natural y de sus impactos severos que nosotros caracterizamos como desastre, o que puede existir una vulnerabilidad muy particular durante una crisis porque se desconocen o no se tienen las capacidades adecuadas para enfrentar la situación, como estamos viviendo actualmente ante el COVID, donde los gobiernos tienen una respuesta inadecuada en muchos casos y eso trae por consecuencia mortalidad y costos económicos muy severos. Y también en otros casos hemos analizado que puede existir una vulnerabilidad post-impacto, es decir, ya tuvimos una vulnerabilidad previa ante el COVID, fuimos impactados durante el COVID y en ese periodo somos de una manera vulnerable, estamos encerrados, estamos aislados, pero somos vulnerables con ciertas características y una vez que salgamos y que ya se retire este aislamiento, seguiremos siendo vulnerables de distinta manera. ¿Cómo? Hay que investigarlo. Bueno, pues algo similar ocurre también en la historia, ¿no? Podemos encontrar estas distintas etapas a través de casos muy específicos como se los voy a mostrar a continuación. Estoy en diálogo con varios colegas, como los pongo aquí abajo, las portadas de su libro, Rogelio Altés, Virginia García Costa, Greg Bankov, etcétera, que han puesto atención sobre estos problemas. Bueno, recientemente se publicó este libro que se llama Clima, Desastres y Convulsiones Sociales en el Colmich, en coedición con la Universidad de Alicante, y entonces ahí aproveché la oportunidad para contar un poco cómo es que se va construyendo un contexto vulnerable en una sociedad a lo largo de una larga duración. Entonces mostré que en el caso de Baja California Sur, por ejemplo, la ubicación de las distintas misiones estaba asociada a sitios donde se podía disponer de agua, sí, pero que al paso del tiempo, pues esa ubicación tan específica resultó peligrosa, inadecuada para el modo de vida de quienes asentaron ahí. Tan así que hay registradas muchísimas inundaciones y destrucciones de estos lugares y en algunos casos las misiones quedaron hasta la fecha desaparecidas totalmente. En otra de las publicaciones hablamos de cómo en un contexto más acotado, un lugar cerca de aquí de Colima, que se llama Cuyutlán, es posible ver cómo en un periodo, digamos, de un siglo, distintas amenazas han causado serios impactos en una población y en ese sentido podemos ver cómo la vulnerabilidad es en conjunto una suma de elementos en los que está implícita, como ya lo mencionaba, la exposición, pero también las relaciones con el entorno natural, las técnicas constructivas, las razones del asentamiento, ¿sí? Incluso los beneficios del ambiente y eso que de manera general se ha denominado como estrategias adaptativas, que podemos estar en desacuerdo en si realmente son estrategias o no son estrategias, son prácticas, son acciones, si son respuestas y también si son adaptativas o no son adaptativas en función de lo que implica ese proceso adaptativo, que en muchas ocasiones destruye todos los elementos con los cuales se logra la adaptación y eso sería algo muy cuestionable si estamos hablando de una adaptación positiva que no existe en la mayoría de los casos. Actualmente estamos por publicar este catálogo junto con la doctora Virginia García Costa, que es sobre los huracanes en la historia de México desde el año 5 pedernal hasta el año 1955. Y a través de este catálogo hemos podido recolectar información sobre los huracanes que se han presentado en los litorales de nuestro país, en el litoral de nuestro país, en el Golfo, en el Pacífico, a través de un trabajo que nos ha costado más de 10 años, 12 años en específico de recolección en archivos locales, estatales y nacionales. Y parte de este catálogo incluye además algunos estudios de caso, en el que les voy a platicar ahorita
es uno que se llama el huracán del Día del Grito del año de 1918. Y en este caso en particular es posible analizar lo que hace un momentito nos hablaba Nacheli como una vulnerabilidad ex ante, ¿no? Nosotros le llamamos una vulnerabilidad preimpacto, una vulnerabilidad también crítica que ocurre durante el momento en que se presenta el fenómeno. Nayeli le llama una vulnerabilidad aguda y también una vulnerabilidad post-impacto, ¿no? Que Nayeli le llamó hace un momento ex-post. En ese sentido, ante una misma amenaza, como son los huracanes, a lo largo de un periodo histórico muy amplio de 5 siglos, pues podemos ver cómo la sociedad va siendo vulnerable de manera diferencial, o sea, no siempre una misma vulnerabilidad es igual de vulnerable ante una misma amenaza, sino que va cambiando conforme van mejorando, se van distanciando, van migrando, van reubicándose, etcétera, y van aprendiendo algunas cosas, aunque no todo se puede aprender después de un desastre. Y finalmente quiero hablar de este caso donde expusimos un poco las características de lo que denominamos como una vulnerabilidad in situ. ¿Qué es una vulnerabilidad in situ? Bueno, es una vulnerabilidad que se presenta en un lugar extremadamente bien identificado, bien acotado, bien delimitado. Ante este sismo del año de 1806 que abarcó una enorme extensión desde Nayarit hasta la Ciudad de México, bueno, hubo un lugar donde se concentró un entorno social sumamente vulnerable y sumamente acotado, tan así que en el templo de Zapotlán el Grande, ahora Ciudad Guzmán en Jalisco, solamente en ese espacio hubo 549 heridos y 283 muertos. Ese es uno de los antecedentes de sismos en los cuales el templo está relacionado con la mayor mortalidad que se ha presentado en la historia de México en un espacio religioso. Habrá que revisar a lo mejor otros casos, pero hasta ahorita es el que tenemos plenamente identificado. Entonces, aunque todo el espacio puede ser vulnerable ante el sismo, en ese lugar en específico fue donde se concentró la mayor afectación en pérdidas humanas, con las repercusiones que tiene eso para el sistema económico del entorno. Conclusiones de manera muy breve, pues la vulnerabilidad, aunque puede ser crónica, su potencial está en constante transición, es sumamente dinámica y flexible, no es tan rígida, tan acotada como se ha teorizado durante varias décadas. La vulnerabilidad es una condición diferencial para cada sociedad y para cada individuo, depende de la condición física y socioeconómica, pero también es determinante el espacio, la exposición y su contexto, ¿sí? Y finalmente la caracterización de la vulnerabilidad depende de los factores que incorpora cada enfoque disciplinario, metodológico y técnico. Entonces, muchísimas gracias. Ahí están mis enlaces por si gustan consultar estas publicaciones. Están totalmente gratuitas para ustedes. Muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor